No, no, pero es como vos dijiste, la verdad que tenía muchas ganas de dar esta charla, porque de alguna manera sale un poco de los temas que hablamos siempre, ¿no? Ustedes van a ver que yo hablo mucho en plural, porque en realidad está Juan acá, que lo veo ahí conectado, Juan Lofrano, y además de muy buenos amigos, hacemos casi todo juntos, ¿no? De hecho, mañana a las 8 de la mañana nos vamos a surfear juntos, y entonces cuando vean que hablamos en plural, muchas veces ya nos cuesta confundir, no nos resulta difícil confundirnos uno al otro. Pero les decía que me gustó la propuesta y cuando Seba y Carlos tuvieron esta idea maravillosa de generar este instituto y nos propusieron hacer una charla, cuando yo pensé la temática, eh, digo, quiero salir del básquet. O sea, más allá de todas las flores que me tiró Carlitos por el afecto que nos une, yo soy un profe de educación física. Yo soy profe de educación física y entrenador de básquet, y dentro del básquet, mi lugar en el mundo es el minibásquet. O sea, esa es la realidad, fuera de todas las flores que me pueda haber tirado Carlos. Yo soy profe, trabajo en un colegio, que es el colegio de Juan. Estoy muy feliz de trabajar en el lugar que trabajo, y sí coincido en lo que dice Carlos, que soy curioso. Soy curioso, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta encontrarle el porqué a las cosas, pero por sobre todas las cosas me moviliza siempre pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas. O sea, siempre tratar de salir de esa frase que me molesta muchísimo, que es, y bueno, pero esto es así, o esto siempre se hizo así, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Carlos, que armar esta charla me sacó de esa zona de confort en donde todos de alguna manera en algún punto de nuestra profesión caemos, ¿no? Primero, y antes de empezar con la charla, quiero agradecer tanto a Carlos como a Seba. Para mí es un honor y obviamente es una responsabilidad compartir este espacio con los ponentes de tanta jerarquía y de tanta trayectoria. El otro día escuché la charla de Miguel, una genialidad. La de Alejandra me la perdí, no la pude escuchar. Escuché la de Hernán, también me pareció brillante. Bueno, y les decía que cuando elegí el tema de el formador del futuro, ¿no? Pero no considerando al formador deportivo, o al formador del entrenador, o al profesor de algún ámbito específico, sino consideran al formador como alguien que tiene algo para enseñar. No importa el ámbito. Ustedes van a ver que durante la charla muchas veces voy a circunscribirme en la escuela o en una institución formal de enseñanza, pero en realidad lo que yo voy a presentar es algo sobre lo cual pienso sobre educar, sobre alguien enseñando para que alguien aprenda, ¿sí? Es decir, que si bien la charla está planteada en un contexto de enseñanza formal, es transferible a todos los ámbitos de formación. Para empezar, vamos a jugar con algunas imágenes. Si yo les pregunto a ustedes qué ven, me parece que la respuesta es lógica, ¿no? Un auto del siglo XIX. Esto es un auto en la actualidad, ¿no? El concepto es el mismo. Los dos son un auto, pero un auto de hace muchísimo tiempo y un auto muy moderno. Y ahora les pregunto qué ven, ustedes me van a responder seguramente un quirófano de hace 100 años como mínimo. Sin embargo, esto es un quirófano hoy, ¿no? De algún hospital seguramente de avanzada. Esto es un quirófano, o por lo menos es parecido a esto. Esta línea se repite en un montón de ámbitos, de dispositivos, de profesiones, ¿no? Un teléfono del siglo XIX, uno de los primeros teléfonos, y un teléfono hoy, ¿sí? Ahora, lo que a mí más me preocupa es comparar estas imágenes. Estos son niños y niñas
en un aula de aproximadamente hace 100 años, y estos son niñas y niños de un aula aprendiendo hoy. Entonces, yo creo que acá estamos frente a un problema. Lo que estamos viendo son que estamos intentando formar en instituciones educativas pensadas y creadas en el siglo XIX, con docentes, con profesionales de la enseñanza formados en el siglo XX. Es verdad que quizás puede llegar a haber alguno formado en el siglo XXI, pero me parece que por más que esté formado en el siglo XXI, el tipo de formación que recibió no difiere mucho de la que recibía en el siglo XX, ¿no? Pero resulta que los alumnos a los cuales les tenemos que enseñar van a vivir en el siglo XXI. Se van a desarrollar en un mundo totalmente incierto, en permanente cambio, y sobre todo con una velocidad en referencia a esos cambios nunca vista en la historia de la humanidad. Nunca hubo tanta cantidad de cambios y la evolución de estos cambios nunca fue tan rápida como en los últimos 20 años. Bien, si nosotros hacemos un breve pasaje histórico, muchos hablan de que estamos transitando la cuarta revolución industrial, ¿sí? La tercera revolución, bueno, hablar de la primera y de la segunda me parece que no tiene sentido. Algunos dicen que la tercera revolución industrial tuvo que ver con el avance de la informática, ¿sí? Allá por el año 70. Y algunas personas dicen que estamos transcurriendo la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la revolución de la inteligencia, ¿sí? No solo de la inteligencia humana, sino también de la inteligencia artificial, de la sustentabilidad, ¿sí? De las energías renovables. Hay como por lo menos de la divulgación que están teniendo las consecuencias vinculadas a la ecología, ¿sí? Las revoluciones industriales no suceden por un solo hecho histórico. En realidad es una conjunción de hechos que hace que se aceleren los cambios. Entonces, bueno, esta cuarta revolución industrial es lo que nosotros estamos transcurriendo hoy. Y acá se nos presenta el primer problema, que es el qué enseñar, ¿sí? Para este nuevo mundo, o para este mundo que va mucho más rápido de lo que nosotros creíamos. En este contexto, la educación, la formación, sigue debatiendo qué enseñar. Y como estamos frente a un futuro incierto, no es fácil responder esta pregunta. Porque lo que se escribe hoy, mañana ya va a ser viejo, ¿sí? Entonces, yo creo que una posible forma de abordar el problema sería, bueno, enseñar contenidos. Y esto ya pasó. Ya venimos de un periodo en donde, si hacemos un raconto, no yéndome mucho tiempo atrás, pasamos de contenidos mínimos comunes o de contenidos básicos comunes, los famosos CBC, ¿sí? Que unificaron la educación argentina durante mucho tiempo. Después pasamos por contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, actitudinales. Ahora, en octubre, después de casi un año de pandemia, aparecieron los contenidos prioritarios, ¿sí? Y el Estado vino a decirnos, bueno, esto es lo mínimo indispensable que tienen que saber los chicos. Pero en realidad, bien vale la pena preguntarnos, ¿no será hora de desarrollar habilidades y que esas habilidades generen competencias? Porque aparentemente, según un informe del Foro Económico Mundial, para el 2025, las habilidades requeridas en el mundo laboral tienen que ver con estos conceptos y con 4 líneas que las unen, que son resolver problemas, que las personas se autogestionen, es decir, que uno le proponga un objetivo y que sea la propia persona quien decida cómo, cuándo y por qué. El trabajar con otros, ya no existe trabajar solo,
no existe aprender solo y, obviamente, el uso y el desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, podemos decir, nosotros ya estamos enseñando a trabajar con otros porque trabajamos en equipo. Es algo que en las instituciones formadoras sucede hace muchísimo tiempo, ¿no? El famoso trabajo en grupo. Ahora, trabajar en equipo no es Carlos hace de la página 1 a la 5, Seba de la 6 a la 10 y Pablo de la 11 a la 15. Eso no es trabajar en equipo. Muchas veces quien nos enseñó nos propuso trabajar en equipo y muchas veces reaccionamos de esta forma. La pregunta es, ¿alguna vez nos enseñaron a trabajar en equipo? ¿Alguien nos enseñó a cómo interactuar? ¿Cómo es la dinámica social de un trabajo en equipo? Me parece que trabajar en equipo implica otro tipo de habilidades, como por ejemplo debatir, poder argumentar una idea, poder fundamentar una posición, saber escuchar, pero saber escuchar no en términos de oír, en términos de escuchar, en términos de prestarle atención, tratar de interpretar lo que el otro me dice para ver si a mí me puede movilizar, ¿sí? Y por otro lado, el respeto de la idea ajena. Me parece que el hecho de trabajar con otros genera un montón de habilidades complementarias solo al hecho de trabajar con otros. Entonces, acá tenemos una disyuntiva. Me parece que el mundo va por un lado y las instituciones formadoras van por otro. Entonces, llega un momento que quien aprende está como que no sabe qué hacer. Cuando decidí armar la presentación, no me cerraba mucho que tenga el cartelito escuela. Porque cuando yo hablo de instituciones formadoras, no estoy circunscribiéndome a la escuela solamente. Estoy hablando de universidades, estoy hablando de programas de capacitación empresarial, estoy hablando de todos los ámbitos en donde a alguien se le enseña algo. ¿Sí? No quiero que esto se circunscriba solamente en el contexto escolar, por más que muchas diapositivas van orientadas hacia ahí. Entonces, ¿cómo reacciona el mercado laboral a la falla en la formación de las instituciones formales? Reacciona generando sus propios programas de desarrollo. Por ejemplo, la semana pasada se anunció una fusión entre Mercado Libre y Globant para capacitar a 10.000 jóvenes en tecnología, en donde hay una inversión millonaria y hay una posibilidad de 2.500 becas, en donde se beca el 95% del costo de la capacitación. Si ustedes se fijan, a mí me llamó muchísimo la atención cuando encontré esto. Esto es Google, ¿sí? Google tiene un apéndice de todo su imperio destinado a la educación, pero me hizo mucho ruido esto. Fíjense cuál es la preocupación de Google. Reinventar la práctica docente. A mí me hizo mucho ruido esto. Google está preocupado por reinventar la práctica docente. Y fíjense lo que dice el director regional de LinkedIn sobre el sistema educativo argentino. El tipo dice, el sistema educativo no está acompañando la tendencia de generar profesionales especializados en nueva tecnología. Sin embargo, el promedio de sueldo en este ámbito es 40% más alto que el promedio. ¿Sí? Y nuestro sistema educativo no va detrás de eso, a pesar de que los sueldos en ese ámbito son muy convenientes y de que aparentemente hay una inserción laboral muy próspera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como para ir finalizando este diagnóstico? Tenemos detrás nuestro la automatización de nuestros trabajos. ¿Cuántos trabajos en los próximos 10, 15 años se van a perder porque se van a poder automatizar? Porque son trabajos que se realizan en condiciones totalmente estables, totalmente predecibles, en donde no es necesario la presencia de un humano porque le puede hacer un robot. Entonces, tenemos un mercado laboral que tiende a automatizar muchas profesiones vinculados a estos procesos más predecibles, repetitivas, o a tareas que impliquen repetir una tarea innumerable cantidad de veces. Por ejemplo, piensen en un empleado de una cabina de peaje. Es casi inhumano ese trabajo. La persona está
8 horas en un espacio de medio por medio, sentado, repitiendo infinita cantidad de veces lo mismo. Claramente, la tecnología para reemplazar a esa persona por un sistema automatizado mucho más eficiente ya está disponible hace tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es qué hacemos con esa persona que se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué aparece acá? Quejas de todos los colores. Cuando en realidad deberíamos estar más preocupados por resignificar las habilidades que tiene esa persona para que no pierda su trabajo. Y no solo para que no lo pierda, sino para que lo mejore y pueda progresar. Pueda salir de ese espacio de medio por medio y tenga un horizonte un poco más allá que cortar un ticket, cobrar 100 pesos y entregar el ticket. Para ir cerrando este diagnóstico, lo último que tengo como para decirles sobre la formación hoy es que desde mi punto de vista nos pasamos de abstracción. Nos pasamos de abstracción. En términos de contenidos, en términos de habilidades y de competencia, es como que todo el tiempo queremos buscar hacer algo muy complejo y nos olvidamos de que muchas veces lo que tenemos para enseñar es mucho más sencillo y está muy al alcance de la mano. Me encanta ir de acampada. Ya que estamos en el campo, podemos pasar el día disfrutando de la naturaleza. Muy buena idea, Mamá Pig. Vamos a ver un documental de animales. Una de las maravillas de la naturaleza, los pájaros. ¡Ay, qué bonito! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, pajarito! ¡No nos dejas oír la tele! Oh, Papá Pig, es absurdo que estemos en el campo y nos dediquemos a ver la televisión. Ya lo hacemos en casa. Tienes razón, Mamá Pig. Me parece que es muy gráfico, ¿no? Pepa, mis hijos lo miran y a veces me hace mucho ruido, me molesta mucho, pero me parece que este capítulo es bastante gráfico, ¿no? Yo creo que nos pasamos del lado de la abstracción. Muchas veces participo de grupos, escucho, estoy con colegas en donde los contenidos que abordan es un manual de ciencias naturales en donde el objetivo es, bueno, ¿cómo vamos a salvar el planeta? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para reducir el agujero de ozono? Y sí, bárbaro, y debatimos y miramos un video y hacemos un trabajo práctico. Y cuando termina la clase, el aula queda así. Entonces, la pregunta es, ¿no sería primero prioritario que puedan mantener limpio su metro cuadrado que está alrededor de cada uno de nosotros y que después veamos cómo salvar el planeta? Porque me parece que salvar el planeta no depende de una tarea monumental, sino que depende de las pequeñas acciones cotidianas. Si yo cada vez que voy a tomar un agua, voy a tirar la botella por la ventanilla, ¿sí? O no puedo mantener mi metro cuadrado que me rodea medianamente limpio y ordenado, bueno, me parece que salvar el planeta es un poquito más difícil que eso, ¿no? Entonces, en este contexto de tanta incertidumbre, yo creo que el formador, el docente, el educador, el profe, está navegando a la deriva. Yo creo que hoy todos los formadores, todas las formadoras, nos sentimos muy parecidos a este muchachito que está arriba de este barco, capeando un temporal que no sabe cuándo va a terminar, ni sabe para dónde va. Moviéndonos permanentemente, sin saber para dónde va, teniendo que resolver problemas todos los días para intentar de que el barco no se nos venga a pique. Cuando hablo del barco es el famoso engagement de a quien le enseño, ¿sí? ¿De qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo el barco se hunda? A la deserción escolar, a que un chico abandone la escuela, a que un chico me cierre la persiana de la atención, ¿sí? Y se vaya al chupete digital, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo hacer para captar esa atención y tratar de transmitir o un contenido o una habilidad o una competencia. Ahora, los invito a tomarnos unos minutos en medio de esta tormenta y supongamos que aflojó un poco el viento, las olas y nos detenemos a pensar, ¿hacia dónde va la formación hoy? ¿Tiene un norte?
¿Para dónde vamos? Yo lo voy a dividir en términos temporales, ¿no? Para mí hay una división que no tiene que ver con nuestros amigos de la banda de rock, ni tampoco tiene que ver con antes de Cristo y después de Cristo, pero sí le voy a llamar AC y DC. ¿Qué quiere decir el AC y DC? Antes del COVID y después del COVID. Me parece que hay un hito en esta pandemia que no podemos dejar de pasar por alto. Me parece que esto nos mostró un montón de cosas. Puso arriba de la mesa un montón de problemáticas que nosotros las teníamos ahí media de costadito, pero que en la vorágine no teníamos tiempo para prestar atención. Antes del COVID, en la formación había desigualdad, había falta de acceso, la formación muchas veces era de dudosa calidad, había una falta de coherencia evaluativa, ¿sí? Muchas veces la forma de evaluar no se condecía con la forma en la cual se educaba, y ya sabíamos que había una necesidad de digitalizar los contenidos, ¿no? ¿Y qué va a pasar después del COVID? Bueno, lo que va a pasar después del COVID es que estas características se van a acelerar, se van a acentuar. Si antes había desigualdad y falta de acceso, al tener que educar de manera virtual, no todos los chicos durante la pandemia tuvieron las mismas oportunidades. Claramente hay mucha más cantidad de chicos que abandonaron cualquier instancia formativa. Me refiero desde el jardín de infantes hasta la educación superior. ¿Sí? Muchos lo abandonaron. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, todo indica, no porque lo diga yo, porque sea un iluminado, pero he estado tomando varios congresos de educación y específicamente de la educación del futuro, de la educación virtual durante esta pandemia. Lo que se está presentando en estos congresos es que vamos hacia una educación híbrida. ¿Y qué es una educación híbrida? Una educación híbrida es un formato de educación que toma las virtudes de cada modalidad para aprovechar el tiempo, para mejorar la calidad, para tratar de llegar a más cantidad de personas. Es un formato sobre el cual ya se venía trabajando antes, pero lo que hizo el COVID fue acelerar este proceso, que obviamente va a tener sus consecuencias, positivas y negativas. Por un lado, como todo cambio, iba a costar, sobre todo en formadores muy anclados en su zona de confort, pero por el otro lado, ante la necesidad de tirarnos a la pileta, no nos quedó otra que aprender a nadar. Obligatoriamente tuvimos que aprender a nadar. Aquel curioso que ya de antes le gustaba la educación virtual, bueno, probablemente pudo pasar el temporal un poco mejor, ¿sí? Pero el que no, se tuvo que adaptar. De la mejor manera, no, para nada. De la manera, me parece que más estrés generaba, ¿sí? Pero creo que tenemos que capitalizar ese salir de la zona de confort de muchos formadores y tratar de aprovecharlo. ¿Qué nos mostró la pandemia? Primero, creo que nos mostró la necesidad imperiosa de digitalizar los contenidos. Con Juan, cuando arrancó la pandemia, empezamos a hacer capacitaciones de minibásquet. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Agarrarnos la cabeza de por qué no nos filmamos en la cantidad de horas que tuvimos en el gimnasio durante tantos años. Entonces, al no tener los contenidos digitalizados, tuvimos que salir al plan B, a tratar de inventar algo que se pareciera. Bueno, esto sucedió en todos los ámbitos formales, ¿sí? En todos los ámbitos de formación sucedió algo parecido. ¿Qué otra cosa nos mostró? La resignificación de roles. ¿Y qué es la resignificación de roles? Yo le voy a poner con un ejemplo muy claro que me parece que hace tiempo yo lo venía pensando y ahora hablando con una amiga que justamente está estudiando bibliotecaria, en una charla muy, muy rica, intercambiamos algunos aspectos de esto. El bibliotecario, ¿qué rol debe cumplir en una institución hoy? ¿Qué rol debe cumplir la biblioteca? ¿Se justifica que el bibliotecario siga ordenando libros? ¿Se justifica tener una persona que en definitiva está a cargo de contenidos educativos? No importa en qué formato. ¿Se justifica
tenerla ordenando libros? ¿O el bibliotecario tendrá que ser un profesional que genere contenido? Y ese contenido se puede generar en forma escrita, en papel, pero también se puede generar en forma digital. También un bibliotecario puede diseñar un juego. Ahora, ¿cuál es el problema? Las competencias, las habilidades, no los contenidos. Entonces, vamos a tener que trabajar sobre la formación de los bibliotecarios. ¿Sí? Y otra cosa que nos mostró la pandemia es la necesidad de capacitación en e-learning, en educación virtual. Ahora, ¿qué es e-learning? E-learning no es lo mismo que dar la misma clase que yo hubiese dado en forma presencial a través de Zoom. Eso es lo menos parecido al e-learning. El e-learning es otro idioma totalmente diferente. Porque en definitiva, esta necesidad de digitalizar los contenidos también implica digitalizar las aulas. Y ustedes me dirán, pero Pablo, no se puede. No se puede, tenemos un país fundido, no hay presupuesto, eso está muy lindo lo que vos planteás, pero es para Finlandia. A mí muchos me cargan porque muchas veces me paso de pragmático, ¿no? Pero a mí me gusta poner arriba de la mesa datos y ver si las cosas son posibles o si no son posibles. Entonces hice esto muy rápido. Imagínense si cada aula del país estuviera equipado con un televisor, una impresora y una notebook. Y ustedes me dicen, Pablo, imposible. No se puede. Precios de ayer, antes de ayer de Mercado Libre, obviamente no es el precio al cual puede acceder un Estado o una institución de formación, implica, si en cada una de esas aulas conviven 30 chicos, implica una inversión de 6.000 pesos más o menos por alumno. Si esa aula se comparte entre 2 cursos, que muchas veces esto sucede en las instituciones, el gasto se reduce a la mitad. Estamos hablando de que para que cada chico, cada chica de nuestro país pueda tener acceso en una aula a una notebook, a una impresora y a un televisor, necesitamos hacer una inversión de 3.000 pesos por alumno. Ustedes supongo que tienen idea de lo que sale un libro, ¿no? Hoy un manual, Santillana, no baja de 1.000 pesos. Si nosotros decimos que la inversión la tenemos que hacer una vez, porque en realidad para el año que viene sigo teniendo el mismo equipamiento, supongamos que lo renovamos cada 2 años, me parece que es posible. Y acá voy a hacer un asterisco. Entonces, Pablo, ¿vos qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que los chicos no tienen que usar más libros? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de democratizar el acceso a la educación digital. No estoy hablando de reemplazar los libros. Estoy hablando de que el mismo contenido que podemos tener en el libro, que el libro tiene que estar, nadie está renegando del libro, lo podemos imprimir. Estoy hablando de resignificar el rol de los formadores para que seamos productores de contenido. No, solos no podemos. Perfecto. Para eso podemos trabajar en equipo. Para eso tenemos a los bibliotecarios que nos pueden ayudar. Para eso tenemos un equipo de gente en las escuelas y en todas las instituciones formadoras. Por eso es bastante disruptivo lo que estoy planteando. Pero bueno, la charla se trata del formador del futuro, ¿no? Me parece que bien vale la pena ponernos a soñar un poco. Lo único que digo es que es posible. Es que es posible. ¿Sí? Después tendremos que ver de qué manera implementarlo. Porque también pensamos que era imposible que cada chico pueda tener su notebook. Y en un momento el Estado le proveyó una notebook a cada uno de los chicos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos mostró la pandemia? Que el colectivo docente, que el colectivo de formadores, nos podíamos formar los unos a los otros. Que no somos una profesión subordinada, que somos capaces de autoformarnos. Se formaron grupos de trabajo, se compartieron habilidades, se compartieron competencias para sacar un proceso adelante que de por sí era impensado. El 16 de marzo, cuando se decretó el ASPO, todos nos agarramos la cabeza y dijimos, perdemos el año. Y el año no se perdió. No se perdió. En ningún nivel se perdió. Yo creo que no fue lo de años anteriores, pero creo que no fue un año perdido. Ahora, creo que fue un año más desigual.
Eso es verdad, fue un año más desigual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer con estos recursos para que esto genere más igualdad? Porque yo creo que la digitalización bien aplicada puede generar más igualdad. Puede generar más igualdad. El tema es cómo aplicarlo. Esta información me la compartió Juan y a mí me pareció muy interesante para compartirla en la charla. A la pregunta, ¿qué hacemos con la escuela en una nueva era tecnológica? Me parece que es una mucho mejor pregunta que preguntarse qué hacemos con la tecnología en la escuela. No se trata de saber qué hacemos con la tecnología en la escuela. Se trata de saber qué hacemos con la escuela en un mundo que tiende hacia lo tecnológico. No importa si no nos gusta o nos gusta. Nadie nos va a venir a preguntar, porque esto es así. O para bien o para mal, es así. Entonces, yo creo que no se trata solamente de saber usar tecnología. Muchos en marzo, en abril, en mayo, salimos desesperados a buscar recursos, herramientas tecnológicas que nos ayuden a dar clase. Entonces, aprendimos a usar Zoom, aprendimos a usar el Classroom, aprendimos a usar Kahoot. Bárbaro, buenísimo, bienvenido sea. Pero no nos olvidemos que es una herramienta eso, ¿eh? Eso es la tiza, eso es el pizarrón. Porque en definitiva, de lo que se trata la discusión es de modelos pedagógicos. La discusión es de modelos pedagógicos, no es de tecnología sí o tecnología no. La tecnología no es el fin último. La tecnología es el medio para acceder al fin último. Creo que lo que cambia acá es que el alumno se pone en el centro de la escena. ¿A través de qué? A través de dejar de compartimentar el saber. Dejar de agrupar las habilidades, las competencias o los contenidos en lengua, matemática, informática, sociales, naturales. Me parece que el mundo tiende a un aprendizaje basado en proyectos, en donde todo de alguna manera se interrelacione, porque así es la vida. Y nosotros estamos preparando a los chicos para la vida, chicos, adultos. Creo que es obsoleta la evaluación 1, 2, 5, muy bien, bien. ¿Qué aporta el dato? Si no viene por algo que a mí me haga aprender, que me haga mejorar, la evaluación no sirve absolutamente para nada. La evaluación tiene que ser un dato que a mí me sirva como aprendiz para aprender y al formador para enseñar mejor, en definitiva, ¿no? Para lo único que sirve la evaluación es para poder mejorar la propuesta de enseñanza. Y por último, creo que este alumno en el centro de la escena tiene que ser formado en el desarrollo de competencias. Lo que yo quiero no es empezar a cargar al disco rígido contenidos, porque el contenido hoy está al alcance de la mano o de un clic de cualquiera. El tema está en las competencias, en lo que yo puedo hacer con ese contenido. Creo que tenemos que pasar de consumidores a productores. Creo que en esta enseñanza híbrida entre escuela e institución, entre institución formadora y la casa de cada uno, me parece que en la casa, en el lugar donde cada uno se sienta cómodo, es el lugar en donde tenemos que ver y escuchar. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en ir a la institución formadora, a la universidad, al cole, a la empresa, a ver un video de 40 minutos? Si lo puedo ver en mi casa. Lo puedo ver en mi casa cuando mi atención esté en un umbral que a mí me permita ser receptivo hacia esa charla. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con las escuelas? ¿Qué hacemos con las instituciones formadoras? Acá viene el rol interesante de la escuela. Yo interpreto a la escuela, interpreto a la institución formadora como ese lugar en donde vamos a hacer, en donde vamos a debatir, en donde vamos a compartir, a vincularnos, a fundamentar, a poder colaborar, a poder probar y equivocarme. En definitiva, las instituciones formadoras, desde mi punto de vista, deberían ser como un laboratorio del hacer, donde voy a meter mano. ¿Sí? Y en estas instituciones formadoras
me parece muy interesante que se puedan vincular entre sí. Basta de estar en una burbuja y de estar dentro de mi universidad y no saber lo que pasa en el mundo laboral, o dentro de la escuela y no saber lo que pasa en la realidad. Me parece que hoy en día podemos tener muy fácilmente al alcance de la mano de cualquiera la posibilidad de aprender con otros. De aprender con otros. Si vamos a estudiar geografía y vamos a hablar de África, hagamos un Zoom con chicos que vivan en África. Preguntémosle cómo viven. ¿Se puede? Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Después vamos a ver qué tipo de formador se necesita para poder hacerlo, ¿no? En definitiva, vamos hacia una educación global. Y vamos a una educación en donde tendamos hacia la autogestión. Basta de poner a los alumnos entre algodones. Que se equivoquen, que prueben, que hagan, que resuelvan problemas. Que resuelvan problemas. Salvo que el problema genere un riesgo en donde tiene que intervenir el profe, el docente, el formador, hay que dejarlos hacer. Pero se van a equivocar. Claro, de eso se trata, de que se equivoquen, hasta que en algún momento no se equivoquen más. Eso se llama aprender. ¿Sí? Pero no podemos quedarnos circunscriptos en nuestra burbuja, en nuestro micromundo, y seguir en un programa de formación abstracto que vaya por un lado y que el mercado laboral, que el resto del mundo, vaya por otro totalmente diferente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque la charla se trata del formador del futuro, ¿no? ¿Qué características, desde mi punto de vista, tiene que tener un formador para poder pasar este temporal y para poder hacer que ese barco llegue a buen puerto? Bueno, primero me parece que tiene que ser un arquitecto del ambiente. ¿Y qué es un arquitecto del ambiente? Tiene que pensar cómo disponer el espacio en el cual van a aprender esos chicos y esas chicas. Creo que no solamente enseña el formador, sino que el espacio también enseña. Todas las cosas que pongamos y las que no pongamos tienen que ser puestas o no puestas en forma intencional. Todas las experiencias que vivan nuestros aprendices tienen que ser pensadas. No pueden decir, bueno, me olvidé de poner tal cosa. No, no. En la experiencia de aprendizaje, las cosas tienen que ir apareciendo de manera ordenada y de manera coherente. Y tienen que aparecer por una razón, por algo. Creo que un buen formador debe ser licenciado en deseos. Debe instalar el deseo de aprender. ¿Sí? ¿Y qué es esto, instalar el deseo de aprender? Yo les voy a contar una anécdota. Mi hermano vive en Costa Rica hace muchos años. Mis sobrinos viven en Costa Rica. Ellos tienen como proyecto, en lo que sería quinto y sexto año de la secundaria, de nuestra secundaria, tienen como proyecto gestionar el buffet del colegio. ¿Sí? Tienen equipos de trabajo entre quinto y sexto año. Obviamente no se ocupan todos de todo. Uno hacen los pedidos, ¿sí? Se encargan de hacer el pedido de la materia prima. Otros elaboran lo que van a vender. Otros se encargan de las finanzas. Otros se encargan del marketing, de comunicar cuál es el menú del día, etcétera, etcétera. Tienen como grupos de trabajo. Pero eso está pensado. La escuela genera esto como un escenario propicio para que los chicos aprendan algo. En una situación real. En una situación de generar un buffet. ¿Sí? De esto hablo cuando muchas veces nos pasamos de la abstracción. Si nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestra institución formadora que sirva para que los chicos aprendan a desempeñarse en el resto de su vida, bienvenido sea. ¿Qué mejor? Un buen formador debe ser empático, pero no solamente debe ser empático el formador, sino que debe generar la empatía en sus aprendices.
Yo creo que estas cosas no suceden por casualidad. No suceden por casualidad. El 50 no se le ocurrió en ese momento pasarle la pelota al nene para que haga el gol. Acá hay un trabajo previo. Y el trabajo previo se trata de la empatía. Se trata de que nosotros podamos enseñar que nuestra sociedad es muy diversa y en donde todos tenemos que poder convivir en la misma sociedad. El que nació con suerte, el que nació con poca suerte, el que nació desfavorecido, el que nació con todos los problemas resueltos. Me parece que esa empatía por el otro se tiene que formar y se tiene que educar. Sin lugar a dudas, un buen formador tiene que saber escuchar. Tiene que saber escuchar. Muchas veces nosotros, en nuestra vorágine diaria, los chicos nos dicen cosas interesantes y nos pasan de largo, ¿no? No solamente nos dicen cosas de manera oral, nos dicen cosas con su cuerpo y muchas veces nosotros no las vemos. Tiempo y silencio. A veces damos las respuestas antes de permitirle a quien aprende reflexionar y poner todas las posibilidades arriba de la mesa. Tiempo y silencio. Un buen formador debe saber preguntar. Yo creo que esta es una de las habilidades más difíciles en un formador. Aprender a hacer la pregunta correcta al alumno correcto, en el momento correcto. Muy difícil saber preguntar. El otro día Miguel Volcan dio una clase magistral sobre cómo hacer preguntas, ¿no? Me parece que todo de alguna manera se interrelaciona. Claramente debemos ser flexibles, si no, pregúntenle a los formadores durante el año 2020 si fueron flexibles, ¿no? Primero, tenían todo planificado para enseñar presencial. 16 de marzo, nos encerramos en nuestras clases, en nuestras casas, no hubo más enseñanza presencial, vamos a la virtualidad. Primero, que no se iba a evaluar. Después que sí, salimos corriendo porque ahora resulta que hay que evaluar. Entonces sacamos de la galera datos para evaluar no sé cómo. Bueno, somos los campeones del mundo en flexibilidad. Yo creo que no está mal saber improvisar, ¿sí? Pero siempre prefiero saber improvisar teniendo mi planificación al lado, ¿sí? Yo tengo mi planificación, pero tengo que saber improvisar. Pero mi planificación siempre la tengo. Un buen formador tiene que ser creativo. ¿Qué es que tenga que ser creativo? Tiene que ser... Esto no lo aprenden de esta manera. ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Sí? Ser creativo implica que quizás la evaluación sea un juego, quizás tenga que gamificar el contenido, porque es un contenido relativamente aburrido, entonces me parece que el juego es mucho más atrayente para captar la atención hacia ese contenido, ¿sí? Contar una historia, ¿sí? Una capacitación en storytelling no vendría para nada mal, ¿sí? Saber hablar, capacitarnos en oratoria, me parece que son contenidos que un buen formador debe poder tener al alcance de la mano. Otra característica es eliminar las etiquetas. Quienes formamos, muy rápidamente le pegamos acá en la frente las etiquetas. A todos, ¿no? Este es tímido, aquel es muy disruptivo. Disruptivo es lo que antes era hacer quilombo, ¿no? Ahora son disruptivos los chicos porque suena más, como más coloquial. Este es muy proactivo, ¿sí? Estas tareas son para las chicas y estas tareas son para los chicos. Me parece que estamos en una sociedad que hablar de eso atrasa 500 años, ¿sí? Este es inquieto, este es extrovertido, este es inteligente. ¿Para qué? ¿Para qué es inteligente? Si Carlitos a mí me presentó como alguien inteligente. Yo creo que no me vio tocar ningún instrumento musical, evidentemente. Porque si a mí me ven tocar un instrumento musical, la característica que me tendría que poner sería casi de analfabeto. Porque nunca la vi, siempre quise y nunca me fluyó, nunca me salió. Entonces, hay que ver inteligente para qué. ¿Y en qué momento? Probablemente en ese momento aprendió rápido, pero en otro momento no, porque el contenido le costó un poco más. Y me parece que en este mundo que va tan rápido, la capacitación no es una opción. No es una opción. Y no estoy hablando de esperar que mi institución o esperar que el Estado o esperar que mi empresa
venga a capacitarme. No. Hoy la capacitación es un valor agregado. ¿A qué? A mi título. Yo soy profe de educación física, de base. Ahora, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué condimento más le puedo agregar a ese título? Hice una capacitación de storytelling. Bien. Hice un curso de edición de video. Bien. Hice un curso de narrativa literaria. Perfecto. Bien. Me parece que son todos plus que le podemos agregar. Y lo que nos mostró esta pandemia, como decía antes, no es necesario capacitarnos con un experto en, no sé, inteligencia artificial. Probablemente si Carlos tiene algo de idea de inteligencia artificial, me pueda juntar una tarde a tomar un café con él y me parece que la capacitación entre pares es la más significativa de todas. Creo que todas las características anteriores se resumen en un formador curioso, ¿no? En alguien que no se quede con lo que sabe hoy. Bueno, ¿cómo se puede hacer mejor? ¿De qué otra manera puedo hacer más significativo este contenido? ¿Cómo le puedo llegar mejor a los chicos? ¿Cómo los puedo motivar de otra manera? Me parece que hoy dominar las TICs no es opción, lamentablemente o no, para los chicos creo que no. Hoy dominar las TICs no es opción, ¿sí? Me parece que tiene que ser un contenido prioritario. Sin duda, trabajar en equipo es una de las habilidades más importantes que necesitan el mercado laboral en el año 2025, ¿no? Basta de hablar de mis alumnos. No son tus alumnos. Son los alumnos que educamos entre todos, ¿sí? Vos le vas a agregar tu granito de arena y tu compañera le va a agregar su granito de arena, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Pero se trata de trabajar en equipo, para lo cual hay que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Y no descubro nada si hablo de que debe ser inclusivo. Pero esta foto la puse a propósito. No hablo de inclusivo solamente en términos de personas con discapacidad o no, que obviamente sí tiene que ser inclusivo en ese aspecto. No hablo de inclusivo en términos de raza. No hablo de inclusivo en términos de ideología. Hablo de inclusivo en términos de que todos puedan aprender. Cuando digo todos, no son la mayoría, son todos. No me puedo permitir enseñar para la mayoría, porque si no estaría violando un derecho fundamental que tenemos todos, que es el de aprender. ¿Sí? Creo fundamental que, como dice Juan, esto se lo robo a Juan, y para ir cerrando, en muchas oportunidades el hecho de realzar o darle demasiada importancia a la vocación o hablar de la tarea del formador como esa tarea épica del docente que todo lo puede, yo creo que en algún punto le hizo mal. Porque estoy convencido que el docente, el profe, el formador, tiene que ser un profesional de la enseñanza, que obviamente está expuesto a la subjetividad que presenta su trabajo. Es innegable, porque se trata de vincularse con personas, de ser un ser social, pero ante todas las cosas debe ser un profesional, cuya tarea más importante es la de enseñar y formar personas. ¿Sí? Le decía que esto se lo robé a Juan. Nosotros los formadores, en cualquier ámbito, un profe de básquet, un profe de educación física, un docente, un profe de universidad, tendríamos que tener, como los médicos tienen su juramento hipocrático, ¿sí? El nuestro, que diga, juro que nunca voy a dejar de enseñar. Por último, antes de abrir a preguntas, quiero compartirles una preocupación sobre un tema que toqué mucho durante la charla y que tiene que ver con el rol de, iba a decir de los niños, pero creo que hoy ya en día no es solo de los niños, sino que es de todos nosotros frente a las pantallas, ¿sí? Insisto con algo que desarrollé anteriormente y que hice hincapié. Creo que tenemos que pasar de consumidores a productores.
Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por la atención, por el respeto y obviamente a disposición para el intercambio, para el ida y vuelta, para debates. De eso se trata, de intercambiar y de abrir el juego para aprender entre todos.